en La Paz. ¿Cómo está, ministro Navarro? Lo hemos invitado porque fue el presidente de la Comisión de Investigación del caso Terrorismo 1, diputado César Navarro, en ese entonces. Buenas noches, ministro Enrique Salazar de Santa Cruz. ¿Cómo está usted? Don César Navarro, bienvenido. ¿Cómo está, Enrique? Buenas noches a usted y a través de Bolivia TV un saludo cordial a todo Bolivia y a nivel internacional. Un abrazo muy grande. Bien, gracias por aceptar la invitación. A ver, se publicó en el Deber Digital, Terrorismo 2, ministro Romero cree que Rubén Costas tiene una culpa política. Es el encabezamiento. El ministro indica que en el caso de Branko Marinkovic es diferente. Branko Marinkovic fue presidente del Comité Pro Santa Cruz. Si podemos ir poniendo imágenes sobre el tema, por favor. La fundamentación en la que se basa la acusación se sustenta por documentos financieros, contratos y cruce de llamadas telefónicas, dice el Deber Digital. La acusación de la Fiscalía y la acusación particular del Ministerio de Gobierno en el caso denominado Terrorismo 2, este domingo publicó precisamente una separata en diversos medios el Ministerio de Comunicación sobre el caso Terrorismo 1, Terrorismo 2, una entrevista a don Eduardo Roxa, que murió en el Hotel Las Américas, una entrevista que él dio a un colega suyo y que se difundió de manera completa. No incluyeron, dice este reporte del Deber Digital, al gobernador Rubén Costas para ir a un juicio oral por esta segunda causa donde hay 14 personas que son sindicadas de estar involucradas en los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, conspiración y organización criminal. La acusación que presentó la Fiscalía ante el Tribunal Quinto de Sentencia de La Paz, presidido por la jueza Nancy de Altuzarra, y que es acompañado por los jueces técnicos Carlos Blanco, Joaquín Möller y Eli Caraviri, tiene como fecha de entrega el 18 de noviembre de 2014. Al siguiente año, el 20 de marzo del año 2015, el Ministerio de Gobierno presentó su querella a los juzgadores que aún no han fijado día y hora para el inicio del juicio que deberá llevarse adelante en la capital cruceña. Las argumentaciones de ambos documentos hacen referencia a que los sindicados fueron quienes consiguieron recursos para financiar a Eduardo Roxa y a su presunta célula terrorista. Como parte de las pruebas que desfilarán en esta causa, hay informes de la Unidad de Investigación Financiera UIF, cheques de diversas instituciones bancarias, extractos de llamadas telefónicas de los procesados, documentos sobre los contratos de alquileres y de varias reservaciones y pago de hoteles, entre otras. El juicio para los financiadores del supuesto grupo terrorista no menciona a Rubén Costas, aunque en una imputación del 2010 aparece incluido junto a un grupo de 47 personas, de las cuales solo 14 quedaron acusadas. Además, ayer, lo que le mencionaba al principio, circuló una separata del Ministerio de Comunicación donde se hace un recuento de lo ocurrido en este caso y se afirma, con base en los testimonios de Mario Tadic y Elot Azó, que el gobernador cruceño tuvo contacto con Roxa, por lo cual lo identifican como separatista. Sin embargo, el ministro de Gobierno, el Carlos Romero, en una entrevista con este medio de comunicación, el Deber Digital, dijo que Costas tiene culpa política, comillas, por los hechos del año 2009 y señaló que por las pesquisas realizadas por el Ministerio Público no existe contra él ningún fundamento jurídico para incluirlo en esta causa, donde su cartera de Estado es parte querellante. Además, Romero dijo que parte del liderazgo regional de aquel entonces tuvo que cargar con el error político de respaldar a la supuesta célula terrorista, situación que él consideró suficiente en este caso, pese a que un mes antes desde su ministerio se decidiera presentar la acusación particular por el caso Terrorismo 2.
ya se conocía la revelación de Tadic Ituazú sobre el supuesto vínculo entre Roxa y el gobernador cruceño. Sin embargo, Rubén Costas no está en el caso Terrorismo 2. Y ya salió la lista de los 14 acusados para ir a juicio oral en el caso Terrorismo 2. Son los siguientes: Fernando Paz Serrano, Sbonko Matkovic Fley, el padre del que estaba recluido por el caso Terrorismo 1, el padre de Sbonko Matkovic Rivera, Mario Herrera Sánchez, Luis Osvaldo Núñez Rivera, que fue presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente, don Lucho Núñez, Ruth Lozada, Jamie Del Boy, Adolfo Gandarilla Claure, Gladys Franz Argirakis Blacudo, Carlos Alberto Guillén Moreno, que fue dirigente en su momento del Club Blooming, Hernán Sanqui Salvatierra, Juan Carlos Velarde Roca, Pedro Antonio Llovió Ferreira, Fernando Evia Correa y Juan Cudel Casalles, que estaba en el caso Terrorismo 1. A ver, era importante conocer esta introducción, ministro César Navarro, para que todos tengamos un panorama más completo de lo que vamos a hablar en este momento. ¿Qué le dice? Ya salió la lista, los nombres de 14 personas que serán parte, son acusados por el caso Terrorismo 2 como financiadores. Adelante, por favor, don César Navarro. Gracias, Enrique. Evidentemente, el país, en la primera gestión de gobierno del presidente Evo, sufrió momentos muy críticos, y creo que debemos manifestar, afirmando con mucha certeza, que estuvimos al borde de presenciar uno de los conflictos más dramáticos que pudo haber derivado en una ruptura territorial, porque entre el 2007 y 2008 el país, como nunca en su historia, vivió acciones, hechos públicos de violencia social, de violencia política, de violencia racial, pero de violencia no espontánea, sino de violencia organizada, fomentada y financiada, y por eso que el país tuvo que soportar momentos muy dramáticos, y que fue criticada por la comunidad internacional, porque esos hechos de racismo que se dio en el país obviamente han sido censurados por todo el mundo en general. Segundo, en este contexto es que una élite, un grupo elitario de la derecha fundamentalmente cruceña, propuso el derrocamiento del presidente Evo. Y no olvidemos que los 4 referéndums autonómicos de Santa Cruz, de Beni, Pando y Tarija, en ese orden, tenía como finalidad desconocer el foro constituyente e imponer los 4 estatutos autonómicos como la base para tener una nueva constitución e inmediatamente pedirle adelantamiento a las elecciones al presidente Evo. Por eso que una vez que se produce el referéndum sobre el revocatorio del 10 de agosto y el resultado positivo a favor del presidente y del vicepresidente, hace que el CONALDE en Tarija se reúna de manera inmediata y decida un bloqueo de caminos, desacato a los resultados, incluso la voladora de ductos. Ese fue el escenario donde nos desenvolvimos el 2008, y es en este contexto, Enrique, es que Eduardo Rocha Flores viene a nuestro país, porque llega entre agosto y septiembre del 2008 a nuestro país para organizar un grupo criminal que tenía como finalidad cumplir esa meta. Ya no simplemente el derrocamiento del gobierno, sino también una posible ruptura territorial, y frente a este hecho es que el país, el gobierno y la sociedad boliviana tenían que enfrentarse, y los servicios de inteligencia tuvieron que tomar una decisión. Y para hacer estas afirmaciones, Enrique, nos basamos nosotros en el informe que nosotros hemos presentado como comisión multipartidaria, y ha sido publicada, creo que es la 3ª publicación o la 4ª publicación que se hace en los diferentes medios de comunicación escritos en el país, y los documentos que respaldan
A esta información nosotros presentamos a la Cámara de Diputados, recuerdo que eran 3 paquetes que fueron derivados todos ellos al Ministerio Público porque fueron pruebas recolectadas producto de la investigación y las entrevistas que llevamos adelante en Santa Cruz, acá en La Paz, en Chuquisaca, en Sucre, en Beni, etcétera, e incluso en Cochabamba, y la recolección de pruebas básicamente que ratifican las conclusiones y las afirmaciones a las que llegamos. Por ejemplo, para tomar un nombre, acá está Tibor Reves. Tibor Reves es de una secta religiosa húngara que se autodenominan ellos como una secta fundamentalmente racial y buscan la independencia porque se creen que son una sangre pura y aria. Y es parte de este grupo, de esta legión, que es una legión seculi, te reitero, es una legión que está vinculada a conceptos fundamentalmente raciales, y parte de este grupo era Eduardo Rocha Flores, y este señor, Tibor Reves, llega a nuestro país, y él antes de llegar a nuestro país sube en su portal, en su página web, www.cahil.tk, dice: hola, a todos los que se han suscrito al Boletín Legión, yo no suelo molestarlos mucho, pero en esta ocasión haré una excepción. Un amigo, refiriéndose a Eduardo Rocha, ha sido llamado a su patria para la protección de Santa Cruz de la Sierra. Cualquier persona que sienta que técnica y físicamente está preparada para ayudar, envíe un currículum vitae a info@catic.tk. Si tú ves, es un proceso de reclutamiento de personas que van desarrollando parte de este grupo paramilitar que tenía en nuestro país. Y si uno ve luego la declaración que hace Eduardo Rocha a la entrevista que le hace al periodista Andreas Kepes, obviamente la opinión es simple y sencilla, porque él va afirmando con mucha claridad que lo han convocado justamente para organizar un grupo irregular, primero para defenderse y luego para proclamar la independencia, dice. Entonces, estas son opiniones muy importantes que hay que recalcar, porque la experiencia de Eduardo Rocha está reflejada también en el informe, y un primer elemento que debemos expresar, que Eduardo Rocha tenía una triple nacionalidad. Él era boliviano de nacimiento, era húngaro porque su padre era húngaro y era además croata. Pero croata porque en la guerra de los Balcanes él organiza un grupo de paramilitares que se llama la Legión Internacional, que prácticamente estaba encargado de hacer las acciones sucias, y él está acusado en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por violaciones, por crímenes de guerra a niños, jóvenes, etcétera. Y uno de los periodistas que investiga este hecho, un periodista suizo, Christopher, es asesinado en Madrid. Entonces, sí... No, adelante, continúe, por favor. Sí, a ver, sobre el tema, hacía la explicación. Sí, está haciendo la explicación el que fue presidente de la comisión en la Cámara de Diputados, don César Navarro, hoy ministro de Minería, a quien agradecemos la deferencia de estar presente esta noche en Bolivia TV. Le pregunto, ¿correcta la explicación y que se ha dado a conocer ayer en esta separata que publicó el Ministerio de Comunicación a nivel nacional? El ministro Romero, usted comparte esto que dijo el ministro Romero en esta entrevista, en este portal digital, dice que Rubén Costas tiene culpa política por los hechos del 2009 y señaló que por las pesquisas realizadas por el Ministerio Público no existe contra él ningún fundamento jurídico para incluirlo en esta causa donde su cartera de Estado es parte querellante. Además, Romero dijo que parte del liderazgo regional de aquel entonces tuvo que cargar con el error político de respaldar a la supuesta célula terrorista, situación que él consideró suficiente en este caso, pese a que un mes antes que desde su ministerio se decidiera presentar la acusación particular por el caso Terrorismo 2, ya se conocía la revelación de Tadic y de Toazó sobre el supuesto vínculo entre Roxe y el gobernador cruceño. A ver, aquí me decían en la mesa, antes de empezar el programa, César, y muchas gracias por llegar también temprano a Bolivia TV, culpa política por respaldar a la supuesta célula terrorista. ¿Usted comparte esto? Culpa política. ¿Qué es culpa política? ¿Qué es culpa política? ¿Y qué significa error político respaldar a los terroristas? ¿Qué significa esto, César? Bueno,
En el caso nuestro, Enrique, perdón, en el caso nuestro, nosotros no llegamos a lo que es terrorismo 2, sino que trabajamos en la primera etapa, y evidentemente el gobernador fue convocado a la comisión multipartidaria para que preste su declaración, y en representación de él y con excusa vino el secretario general, el señor Aguilera, a prestar sus declaraciones en la comisión multipartidaria. Y él en esa declaración que prestó, él evidentemente confirmó que había un grupo, que era un grupo La Torre, que se había organizado para organizar el tema logístico de lo que fue el movimiento autonómico en su momento, y era el responsable incluso de administrar los recursos económicos que aportaban diferentes personalidades y empresarios. Y cuando fue convocado el señor, si mal no recuerdo, Balcázar, que era cabeza de este grupo La Torre, que prácticamente fue organizado para impulsar la autonomía, desapareció del país porque el grupo La Torre aparece como uno de los financiadores de este grupo terrorista a la cabeza de Eduardo Rocha Flores. Por lo tanto, lo que nosotros logramos establecer son niveles de vínculos que tuvieron diferentes personas y con diferentes personalidades en diferentes escenarios expectables que se tuvo en su momento en Santa Cruz. No olvidemos, y cuando te hacía el contexto, Enrique, fue en el 4 de mayo que se llevó adelante el referéndum autonómico inconstitucional en Santa Cruz, y no olvidemos que incluso el mismo Estatuto Autonómico de Santa Cruz fue aprobado y presentado al prefecto en su momento el mismo día que la Asamblea Constituyente estaba planteando el proyecto de constitución al presidente Evo Morales en la ciudad de La Paz. Y fue Santa Cruz el 4 de mayo el que llevó adelante este referéndum inconstitucional, y después del 4 de mayo, a 3 días, la Asamblea o el Congreso en su momento, a la cabeza del Senado, aprueba la ley de referéndum revocatorio y ratificatoria para derrocar definitivamente al presidente y al vicepresidente. Era en este contexto de violencia que nos estábamos desenvolviendo, y obviamente el nivel de participación de muchas autoridades en escenarios públicos, cívicos, empresariales, tuvo su nivel de importancia, pero ya el grado de participación o nivel de responsabilidad que tuvieron uno u otro ya fue la fase mucho más particular de la investigación que desarrolló el Ministerio Público y también el Ministerio de Gobierno, porque es parte de las recomendaciones que nosotros desarrollamos en las conclusiones de la Comisión Multipartidaria, Enrique. Correcto. A propósito del tema de este caso Terrorismo 2, el secretario de Gobernación de la Gobernación de Santa Cruz, que trabaja codo a codo con el gobernador Rubén Costas, Vladimir Peña, recordó que a Rubén Costas lo investigaron desde el primer momento y que las pesquisas que se llevaron adelante en diferentes ámbitos no encontraron nada en contra de la autoridad departamental. Nunca pudieron encontrar una sola prueba en su contra. Investigaron sus cuentas, sus bienes, a su familia y a su entorno más cercano, pero no llegaron a nada, no encontraron nada. Todo tuvo la intencionalidad política de mellar al gobernador, de bajar su nítido liderazgo nacional, creciente, que cada cierto tiempo tratan de bajar con publicidad gubernamental, afirmó Peña, y recordó que la posición del gobernador se mantiene intacta respecto a que el caso fue montado por el gobierno con la única finalidad de desarticular la defensa cruceña lograda durante aquellos años. Bien, esto significa que estos 14 señores fueron los supuestos financiadores del caso del terrorismo, César Navarro. Cuando dice, y lo dijo el mismo día que se produjo el hecho que era un acto montado el gobernador, en ese momento prefecto, yo debo recordarle tres cosas muy importantes. Nosotros le enviamos una carta a Aerosur para que nos haga conocer una lista de personas si vinieron a nuestro país, y nos envió un informe, Aerosur en su momento, donde nos dice que el señor Melgar, que hoy está en la República Oriental del Uruguay, él había adquirido en una agencia de viajes de Santa Cruz los pasajes Madrid-Santa Cruz. ¿Para quiénes? Para todos ellos, excepto Eduardo Rocha Flores. Hablamos de Francisco Tadig, hablamos de Michael Dewar, hablamos de Maggiorazzi, hablamos de Thibaut Reves, es decir, todos aquellos que participaban o eran parte de este grupo. Los pasajes no fueron comprados en Europa, fueron comprados en la ciudad de Santa Cruz en una agencia de viajes. Y quien paga es el señor Melgar. Este es el primer informe que nos plantea una empresa privada, en este caso Aerosur. Un segundo elemento, cuando nosotros convocamos a gerentes
de hoteles como el Hotel Bugambillas, Hotel Santa Cruz, Hotel Asturias, Hotel Las Américas, y nos presentan a nosotros unas facturas que habían sido canceladas por el señor Luis Alberto Hurtado y Enrique Vaca Pedraza. Fueron estas personas los que cancelaron en el Hotel Bugambillas, fue Luis Alberto Hurtado Vaca y Enrique Vaca Pedraza, fueron los que cancelaron el hospedaje en el Hotel Bugambillas. Y podemos encontrar incluso que en los otros hoteles fueron varias de estas personalidades que fueron, o personas que fueron cubriendo la responsabilidad del hospedaje. Entonces, por un lado, el grupo viene, le pagan los pasajes, pero paralelamente también les pagan la estadía, tanto alimentación como hospedaje en diferentes hoteles, con renombre que tienen su propia importancia al interior de la sociedad cruceña. Correcto. Entonces, no vinieron por voluntad propia, sino que los trajeron. Y esta afirmación que hacemos está plenamente respaldada con documentos, pero esta afirmación incluso nace de la opinión de Eduardo Rocha en la entrevista con Andrea Kepes. Él le dice, ¿tú irás de manera directa a Bolivia? No, y entraré por Mato Grosso. Por eso que no existe un ingreso de manera directa de Rocha por la vía aérea. Ahora, si estaban o no estaban armados, por ejemplo, si estaban armados o no armados, ahí yo quiero refrescar la memoria. En la entrevista que le hicimos a Francisco Taiz en el penal de San Pedro, la comisión multipartidaria está grabada. Uno de los diputados le pregunta, ¿usted llevaba armas? Dice, no. Yo desde la guerra de los Balcanes no llevo armas, dice. Pero dice en la declaración, Eduardo normalmente llevaba pistola. El irlandés andaba con pistola, que era Michael Dower. Y los otros muchachos que desaparecieron también andaban armados. Es decir, una de las personas que viene es parte del grupo, hace esta afirmación, que Eduardo Rocha andaba permanentemente armado y la persona que estaba con él, Michael Dewar, también andaba armado. Estas son opiniones que emiten cuando fueron convocados por la comisión multipartidaria, lo que te demuestra con mucha claridad lo que sucedió. Nos dijeron que nosotros, o el gobierno inventó la presencia del grupo Rocha en el stand de cotas en la Fexpo de Santa Cruz. Hicimos la inspección, hicimos la verificación, pudimos comprobar muchos elementos, pero un tema que llamó la atención es que, si mal no recuerdo, fue febrero o marzo, que no hay ninguna actividad de la feria en ese momento, porque la feria se desarrolla entre septiembre y octubre en la ciudad de Santa Cruz. No había ninguna actividad y el stand de cotas tenía internet. Y lo que hace el grupo que estaba ahí, lo convoca a cotas para que les brinde internet, va un técnico, instala el internet y como prueba del trabajo prestado le firma un recibo como afirmación de la prestación del servicio. Ese documento también existe. ¿Y quién firma la nota? Eduardo Rocha Flores. Entonces, como verás, esa opinión de que el hecho fue montado, etcétera, se cae por su propio peso, porque mi criterio fue más una opinión mediática que hicieron público, porque en los hechos la información que nosotros proporcionamos a la comisión multipartidaria fue prácticamente una información que logramos recolectar en el curso de la investigación. Bien, aquí en este reporte indica pericias y pruebas para encarar esta nueva causa. La Fiscalía ha pedido al Tribunal Quinto de Sentencia que se lleve adelante una inspección ocular al domicilio del barrio Quipetrol donde funcionaba la torre, casa de campaña donde se indica se gestionaron las acciones del presunto grupo terrorista. Además, también piden que se realice el mismo trámite en el caso del Comité por Santa Cruz. 2. Entre las pericias que se solicitan, se pide a los juzgadores que se encargue a los peritos correspondientes a la realización de una investigación financiera patrimonial de todos los acusados y de su entorno familiar. 3, y con esto cierro, Mario Herrera, Juan Carlos Velarde, Juan Kudelka y Carlos Guillén también han sido acusados en el caso de Terrorismo 1. Aunque cada uno ha corrido con suerte diferente, Herrera y Velarde siguen el juicio desde hace más de 5 años. Kudelka se declaró culpable por delito de alzamiento armado y Guillén, que es indicado de pagar los hoteles de Roxa, huyó del país. Juan Kudelka también es incorporado al caso Terrorismo 2. En la parte final, ¿qué le quiere decir al país? Uno de los hombres, en ese momento, presidente de la comisión que investigaba este caso, terrorismo, es uno de los más conocedores usted de este tema. ¿Qué le quiere decir al país, a los bolivianos que están dentro de nuestro territorio nacional y también a los hermanos migrantes en el exterior? César Navarro, por favor.
Parte de la verdad huyó del país. Y creo que esa parte de la verdad está con Melgar, está con Enrique Vaca Pedraza, con Hurtado, está con Justiniano, que fueron los que cancelaron pasajes de avión, los que pagaron los hospedajes y los que movieron recursos económicos de la torre. Ellos prácticamente huyeron del país el mismo día o al día siguiente de producirse el hecho en el Hotel Las Américas. Por eso que una parte de esa gran verdad ha huido del país, porque sabían su propio nivel de responsabilidad, y ninguna de estas personas estaba ausente de la institucionalidad cruceña, o estaban vinculados creo que Melgar era un árbitro de la CAINCO, el señor Enrique Vaca Pedraza y Hurtado estaban vinculados a COTES y también a la FEXPOPRUS. Entonces había un nivel de vínculo con ciertos niveles de institucionalidad cruceña. Ellos abandonaron prácticamente el país una vez que se produjo el hecho, y por eso creo que la demora en la investigación prácticamente lo que ha hecho diluir los hechos fácticos que llevan a ese tipo de resultados que se logró investigar. Hoy, producto de los hechos, creo que es importante ya que tengamos una resolución definitiva y sea la autoridad jurisdiccional competente la que emita una opinión en función de la información, la documentación y las pruebas que pueda presentar el Ministerio Público. Correcto. Le agradezco mucho, ministro César Navarro, por aceptar la invitación esta noche. Gracias por su tiempo, que tenga una buena noche. Buenas noches, Enrique, un abrazo grande para usted y Bolivia. Gracias, de igual manera. Bien, me dice la producción que está hablando el canciller de nuestro país, el ministro de Relaciones Exteriores, don Fernando Huanaquín.